Bien, pues aquí estamos. De nuevo, muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos, muchos de ustedes, fervorosos seguidores de mis charlas poéticas. Gracias otra vez. También si es la primera vez que estás en una de mis charlas, pues créeme que pues vamos a crecer mutuamente porque esto es de ida y vuelta. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Si tengo la voz un poco ronca es porque estoy medio resfriado, pero bueno, no pasa nada. No vengo a hacer un canto, una presentación de canto, ¿no? No es tan grave. Pues bien, el interés que despierta encontrar respuestas, inspiración, encontrar un reflejo de nuestro ser en el cielo, pues es una de las cosas que más nos fascinan, ¿no? A los que estamos reunidos aquí, obviamente no a todo el mundo, ¿verdad? Para muchas personas, pues el cielo no representa nada más que pues lo que está arriba y ya, o sea, ¿no? Nosotros los que estamos aquí, yo creo que tenemos la sensibilidad de entender que el cielo es parte de nosotros o es parte de Dios. Entonces, pues vamos a explorar este maravilloso tema y pues mi objetivo de hoy específicamente es que ustedes aprendan a observarse a sí mismas, a sí mismos, para que encuentren el modus del amor en ustedes. Porque encontrar esa definición, luego puede ser muy compleja. Y sí vamos a ver un poquito de todo lo que incluye, porque la sinastría de parejas, pues no solamente es, vamos a poner la carta A, la carta B, que esa es la técnica, ¿no? Uno, las dos cartas y ya, si los planetas amorosos se tocan, esa es mi pareja ideal para siempre, forever and ever. Eso es una caricatura, ¿eh? Eso no funciona así. Una de las cosas que también es importante que tengamos presentes, que es como el eje, es que todas las relaciones que tenemos, que no solamente son de pareja, evidentemente las de pareja son las que más profundo nos pueden llevar, las que más desafíos nos pueden plantear, pero las relaciones que tienen otro matiz, como relaciones de trabajo, quiero decir, jefes, empleados, socios, vecinos, amigos, amigas, por supuesto que también cuentan, colaboradores, eh, también están influidos por esto. Y no se diga las relaciones padres e hijos. Uf, hermanos, uf. Entonces, cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de las relaciones en el amplio sentido de la palabra. Todo lo que no soy yo, cuando yo estoy conviviendo con alguien de manera estrecha, esa es como la pauta, ¿no? Convivir de manera estrecha, frecuente, con un grado de intimidad o con un grado de compenetración y compromiso importante, eso es una relación. Y pues sí, o sea, vamos a ver casos que pues no tienen en teoría, pues, no tienen que ver con una relación amorosa, pero que nos van a llevar poco a poco a entender cómo, con qué estructura, con qué dibujo, con qué cuadro llegamos a una relación. Que eso es algo que también quiero que hoy se lleven o por lo menos entiendan la dimensión, el peso, la importancia que tiene saber cómo estás entrando a una relación y no depositarle la responsabilidad de la relación a una lectura superficial para ver si ese es mi amor de la vida, ¿no? Que eso, pues aquí lo vamos, como lo puse en el chat hace ya varios días, no hay que tener expectativas románticas de la sinastría de pareja, ¿sí? Por el contrario, lo que la sinastría de pareja a veces revela es lo que no tienes integrado de ti misma, de ti mismo, la falta de amor propio. Y vamos a definir qué es el amor propio, ¿sí? También, porque se dice fácil, suena fuerte,
Pero vaya, vamos a aterrizarlo un poquito más, ¿no? Entonces, esto va a ser más útil si tienes ciertos conocimientos de astrología, porque las sinastrías de pareja no son de astrología básica, son de astrología intermedia. Pero bueno, trataré de ser lo más práctico posible para complacer a ambos tipos de público, ¿no? Entonces, eh, la alquimia de dos corazones, el título de la charla ya nos dice mucho de lo que estamos pretendiendo aquí. La alquimia, que es una palabra que está ya muy en boga, ¿no? En el mainstream del mundo espiritual, pues es la transformación. Es la transformación de nuestro mundo psíquico interno, de la transformación de quienes creemos que somos, la transformación de los paradigmas con los que me vengo conduciendo y reevaluar los paradigmas que estoy rechazando, entre otras cosas, ¿no? Y pues hay que empezar una charla de esta naturaleza planteándonos estas preguntas. ¿Qué es el amor para ti? Porque no es lo mismo, nunca es lo mismo. Podrá ser similar, con pinceladas parecidas, pero no existe una persona que pueda tener una definición perfectamente que case con la de otra persona, ¿sí? Por encimita, ¿no? Si nos entrevistan para un programa de televisión, vamos a decir alguna cosa del mainstream, pero eso no es el objetivo. Aquí venimos a autoconocernos a profundidad para saber dónde están nuestras sombras. Eso es parte de descubrir el amor propio. Ajá. Ser consciente de que estamos rechazándonos en algunas cosas. ¿Qué buscamos al querer encontrar el amor? Entre comillas, eso encontrar, porque pues claro, esto es una caricatura del sistema que está reforzada por el capitalismo que busca hacer de las relaciones de pareja un método de explotación económica, una forma de crear negocio a partir de la venta de la idea de que el amor romántico es la solución de todos tus problemas, ¿no? Y esto nos lo refuerzan desde Disney, las telenovelas, Hollywood, se encargan de adoctrinarnos, ¿no? Y además, pues cuando entramos en la pubertad, pues nos entra esta cascada, este tsunami de hormonas que nos convierten en personas que no saben manejar esa energía y entonces caemos en excesos. Y por última, pues, ¿qué buscas en ti misma? ¿Qué buscas en ti mismo? Esta es la pregunta más difícil. Porque cuando yo te quiero, también te estoy buscando. La raíz del verbo querer, que también está compartida con la palabra enquête en francés, encuesta, tienen similitud, que eso en latín quiere, que es como algo así como querere, quiere decir buscar. Cuando quieres a alguien lo estás buscando. Pero no en el sentido romántico, sino en el sentido de que estoy buscándome en ti. Eso es lo que realmente estamos tratando de hacer, pero es algo inconsciente. No nos damos cuenta de que cuando entramos en una relación, sobre todo afectiva, buscamos profundamente a gritos encontrarnos a nosotros mismos, partes de nosotros que están perdidas. La primer señal de desamor propio, por decirlo de una manera, es la incongruencia vivida en nuestra psique a partir de, obviamente, la carta natal, que es lo que nos conduce aquí, ¿verdad? Aunque no sepas astrología, sabes lo que es el sol y la luna, obviamente, ¿no? Todos tenemos un sol natal y prácticamente todo el mundo se sabe su signo de sol natal, ¿no? Porque es como nos conducimos en la vida diciendo, soy Leo, soy Acuario, soy Virgo y ahí vamos, ¿no? Con toda la bola de memes actuando como si se tratara nada más de repetir lo que el cliché de los signos nos dicen que tenemos que ser.
La luna es mucho más difícil saber dónde está porque no hay manera de saber cómo, o sea, no hay manera de por el calendario saber en qué signo está colocada. Eso hay que ir al software, que pues yo puse un video, ¿no? En el chat de cómo sacar tu carta natal, si es que nunca te la has sacado, pero quiero pensar que aquí la gran mayoría tiene su carta natal. Entonces tienes que saber dónde está la luna, ¿sí? Y esto es muy importante porque el planeta más importante a la hora de entrar en una relación es la luna, no es el sol. Todos esos memes absurdos de que parejas que funcionan, ¿no? Aries, Sagitario, fuego, fuego. O Virgo, Aries, eso es muy aburrido, eso no va a funcionar. O Escorpio, Tauro, va a ser. No, 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 no. El signo solar no cuenta. El signo solar tiene que ver con quién crees que tú eres. Es el espejo que te pones para decir, yo soy esto. Por eso es que nos identificamos con los memes, porque, ¡ay, claro! ¡Ja, ja, ja! Los acuarios, que somos extravagantes, ¿no? Que queremos ser únicos a toda costa. ¡Uy, no! Los escorpio, que somos intensos y que buscamos las emociones viscerales y no sé qué, y no Virgo, súper ordenados y limpios y organizados y realistas. Y ahí se acaba la exploración. El sol vive encarcelado en un signo porque pues hasta ahí llega mi conciencia. Pero la luna está en un lugar más oculto. Y la luna es una personalidad que primero que nada heredamos de la mamá. Porque cuando estábamos en el vientre materno, la madre nos transmitió su experiencia de vida, no solamente de los 9 meses que estuvimos dentro de ella en gestación, sino los 9 meses previos a que nos gestara. Todo es así que cuenta. ¿Qué estaba haciendo mi mamá 9 antes? ¿Cómo se sentía? ¿En qué pensaba? ¿Qué expectativas tenía? ¿Cómo era su relación de pareja o no tenía relación de pareja? Un montón de cosas. Y los 9 meses posterior a mi nacimiento, que es un total de 27 meses, esos 27 meses, esa mujer de esos 27 meses es la psique que heredamos y que está en lo profundo de lo profundo de lo profundo. Básicamente está en la casa 12. Y que les mandé los videos, ¿no? ¿Cuál era la casa 12? De todas maneras, pues hablaremos de eso en un momento. Después, ¿no? Viene todo el condicionamiento familiar, ¿no? De qué es el amor. ¿Cómo tienes tú que comportarte como niña, como niño, para poder pertenecer a esta familia y recibir la respectiva pertenencia, nutrición, protección, ¿no? O sea, si tú vives en esta casa, tienes que ser así. Entonces, la personalidad lunar busca la seguridad emocional, la nutrición, la inclusión, el apapacho. Busca a la mamá. Claro, cuando somos niños buscamos literalmente a la mamá, pero cuando somos adultos empezamos a tener mamás en un montón de cosas que no son mujeres. Podemos ver en el trabajo a una mamá, en un jefe a una mamá, podemos ver en una amiga, amigo a una mamá, podemos ver en un partido político una mamá, podemos ver en una actividad deportiva a una mamá. Todo eso depende de dónde está nuestra luna. Entonces, esto de la ubicación de la luna es absolutamente relevante. La luna y Venus. Ajá. Pero para el constricto de quién creo que soy yo, pues el equilibrio Sol-Luna nos marca ciertas armonías o tensiones. Y el tercer factor es el ascendente, que aquí en astrología, pues no, si no tienes absolutamente ningún conocimiento de astrología, pues entonces te explico aquí rápidamente en una carta natal. Vamos a usar esta. Voy a pasar para acá. El ascendente en una carta natal sería el punto que está a las 9 de la noche. En un reloj serían las 9 de la noche. Ahí pueden ver, dice ASC,
que también puede estar escrito como AC. AC ascendente. Ay, denme un momento, me voy a quitar la chamarra porque las luces del estudio ya me están dando mucho calor. Un momento. Ya. Ok. Entonces, el ascendente, así dicho, fast track, pues es el signo que estaba en el horizonte por donde sale el sol, o sea, en el este, en el momento que yo nací. Los signos le dan la vuelta al zodíaco cada 24 horas, es decir, los signos son como una ruleta, como una rueda de la fortuna que están dando vuelta y depende de la hora en la que naces, ahí es donde se detiene, pero es sumamente aleatorio. O sea, si tú naces con más de una hora de diferencia, ya el signo puede ser otro. Y no es lo mismo tener ascendente libre en el grado 1 que tener ascendente libre en el grado 29. Bueno, ¿qué sucede? El ascendente no es un planeta, pero es el tercer punto más importante de tu carta natal. Sol, luna, ascendente. Esos tres. El ascendente es tu camino de vida. Las experiencias que la vida te va a poner sí o sí frente a ti para que adquieras una sabiduría a profundidad de lo que significa vivir ese signo, desde tu persona hasta las experiencias que te vienen de afuera. Y te va a poner el abanico completo. Mira, ¿no? Vamos a ver por qué tienes ascendente Libra. Ah, pues mira, te enseña Libra en equilibrio, Libra en carencia, en negación y Libra en desborde. Te va a enseñar personas carismáticas de Libra y personas con Libra ausente. Y tú misma te vas a, o mismo te vas a abordar a las personas y te vas a abrir paso en el mundo y manifestarte a través del ascendente, que es muy distinto que el sol, porque es un punto de acción. En la formación de astrología alquímica, que es muchísimo más poética y también más esotérica, pues yo les explico que el ascendente es el camino de tu sol consciente, el con el que estás aquí. Ahorita estás aquí presente porque quisiste estar y es la conciencia diurna que todos tenemos, pero en el centro de nuestro corazón, al fondo de nuestra psique, hay un sol central arquetípico que es una copia en miniatura del ser infinito, del cual emana toda nuestra realidad interna. De ahí parten los cuatro elementos. Entonces es como si tuviéramos dos soles, uno superficial y uno profundo, pero en lo profundo, como si fuera de aquí al centro de la galaxia, o sea, una distancia descomunal. Pero desde allá nos manda información, nos manda luz interna que no percibimos. Y el ascendente en realidad debería de llamarse el profundizante, visto desde este punto de vista. Porque el ascendente tiene como objetivo final que tu sol superficial entre en contacto con el sol profundo. Y la vida cambia cuando se establece esta comunicación, pero es un camino largo. Y precisamente las experiencias que te van a llevar a contactar con ese sol profundo van a ser tu ascendente. El sol en el signo en el que está dice, ya está, yo soy Acuario, ya, no hay nada que hacer, ahí está, ya. Como que se estanca, ¿no? Mientras que el ascendente es algo que la vida te está constantemente mande y mande y mande y mande y mande y mande. No hay manera de tener el ascendente. No hay manera. Y la luna pues se va a aferrar a estas, a lo que el signo y los aspectos y la casa en la que esté va a construir su concepto de seguridad. La luna quiere un sol alrededor del cual poder dar vueltas y crear un entorno que le sea familiar. Y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y no salirse. En ese sentido, el sol y la luna son un poco estáticos. Mientras que el ascendente te puede llevar experiencias muy diferentes. ¿Y qué sucede? Pues precisamente que las tensiones entre estos tres aspectos, no son aspectos esa palabra, ¿no? Entre estas tres entidades astrológicas, es lo primero que nos lleva a partirnos.
puede ser, normalmente pues nos vamos a partir en dos, ¿no? Fíjense, ahorita están viendo ustedes en pantalla esta imagen, ¿no? Pues vivimos en un país católico y donde la mayoría practica esta religión. Todo mundo ha visto el ritual de la partición de la hostia, ¿no? Y le tenemos, como que la tenemos muy presente porque tiene mucha fuerza, ¿no? Aunque no practiquemos, sabemos lo que significa en ese contexto. Bueno, yo voy a usar esa imagen para ilustrar de una manera más poética lo que estoy diciendo. O sea, cuando tú naces, en el momento que tomas aire, por primera vez, después de que sales del vientre materno, ahí se levanta la carta natal. Estás aspirando los elixires astrales por primera vez y se fija. Y esa es la foto que del cielo del momento que es tu carta natal. Pero a lo largo de la vida, la infancia, la adolescencia, sobre todo estas partes formativas, inclusive hasta los 30 años, la primera juventud, nosotros vamos a tomar esa hostia, que es la energía de nuestra carta natal, y la vamos a partir. Y una mitad la voy a poner en mi corazón y voy a decir, esto soy yo. Y por esto que soy yo, incluso estoy dispuesta y dispuesto a pelear y a morir. Y la otra mitad vas a decir, esto no soy yo. Y estoy dispuesta a matar o dispuesto a matar y a morir o a agredir para que no me recuerden que también soy esto. Y esta otra mitad la escondes. Eso es muy fuerte. Hay que partir de un principio. Nadie vive su carta natal al 100%. Nadie. Y esto es súper decisivo porque tú vas a llegar incompleta o incompleto a buscar tu completitud en otra persona, cuando tú misma o tú mismo no estás integrado al 100%. A la carta natal en realidad le da lo mismo si tú este acto lo realizas, que no es un acto consciente, lo que hice fue una representación poética, ¿no? Pero el sistema, no porque tú escondas ciertas partes de tu carta natal, quiere decir que va a funcionar o va a dejar de funcionar eso que tú no quieres aceptar. Ya les voy a decir cómo funciona esa parte escondida. Ajá. La parte aceptada, la que está puesta en tu corazón, eso es muy obvio. Eso es lo que el sol, la luna o los planetas y los signos y las energías que tú aceptas están funcionando bien, o por lo menos eres consciente de que ahí tienes depositada una parte de tu vida. Y todo lo que niegas se convierte en un tremendo imán para atraer experiencias y personas que tienen como función hacerte integrar esa otra mitad. Mis parejas, mis amigos, mis jefes, mis colegas, sobre todo las personas con las que tengo conflicto, están allí para decirme, recuerda que escondiste la mitad de tu carta. Entonces, pues si lo vemos así, pues claro que el amor romántico es un absurdo. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar estos antagonismos internos? Los antagonismos internos pues tienen que ver con varias pautas, que esto normalmente se ve en un curso de astrología básico, que no es el caso. Entonces lo voy a repasar así como que... Primero que nada, los 4 elementos. ¿Acuerdan que les dije que sacaran su tabla de elementos, no? Entonces, lo primero es ver qué elementos, que pueden ser 2 normalmente, aunque también puede ser uno o pueden ser 2, que predomina.
¿Tienes más fuego? ¿Tienes más aire? ¿Tienes más agua o tienes más tierra? La pregunta es, ¿tu vida se manifiesta con la luz de estos elementos? O sea, si tienes mucho fuego, eres una persona creativa, independiente, osada, confrontativa, eh, em, que no depende de la opinión, protagónica, central, que tiene fuerza interior, y dices, no, no tengo, no, 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 eso es mi novio. Entonces, ¿por qué estás alquilando a otra persona para vivir el fuego que tienes? ¿Qué está pasando allí? O sea, ya ni siquiera vamos a... en este momento sería absurdo que yo te ponga una carta natal encima de la otra. A ver, si yo estoy viendo que tu carta natal tiene mucho fuego y no estás viviendo como una persona de fuego, ¿qué te está bloqueando ese fuego? Normalmente en los elementos antagónicos están colocados como este dibujo. El fuego y la tierra son antagónicos en la psique humana. No es porque en el corazón de Dios también estén incongruentes. Nosotros lo volvemos incongruentes. Cuando tú fusionas fuego con tierra es una capacidad de producir y manifestar increíble. Y lo mismo el aire y el agua. El aire y el agua suelen ser elementos muy antagónicos porque es lo mental contra lo emocional, ¿no? ¿Y cuántas veces no hemos visto que la persona A de la relación es muy mental y la persona B es muy emocional? ¿No? Se reparten los antagonismos, ¿no? Que eso es la cuna del melodrama estilo novelas de Televisa, que es en el nivel en el que estamos, ¿no? Si tienes mucho aire, pues deberías ser una persona comunicativa, relacional, amiguera, que te gusta escribir, te gusta leer, te gustan las matemáticas, eres mental, eres racional, eres intelectual. Y si tienes mucho aire y no eres así, ya empezamos mal. ¿Qué te está bloqueando eso? Puede ser que el agua te esté devorando el aire, ¿no? ¿Por qué? Eso, pues, hay que analizar la carta natal de uno para decir qué cosas ahí están bloqueando. Si tienes mucha agua, pues es una persona muy emocional, muy conectada con la empatía, que se encuentra en el silencio, que le gusta la soledad, o simplemente que crea su mundo a partir de emociones, ¿no? Es una persona muy de familia, también es una persona que sabe estar en la profundidad, que busca la profundidad, es oceánico, ¿no? Sobre todo si hay Piscis. Y la tierra, pues es la capacidad de manifestar y vivir en la fisicalidad, generar recursos, capacidad de aterrizar ideas complejas, capacidad de hacer una espiritualidad pragmática, una persona que puede estar en su cuerpo en equilibrio, que le gusta estar en la naturaleza, que le gusta andar descalzo, que le gustan los animales, que cuida su cuerpo, que cuida su alimentación. Y si tienes mucha tierra y nada de esto te resuena, pues también ya estamos. Ya tenemos ahí un síntoma. ¿Por qué no estás viviendo tu carta como está escrita? Y bueno, yo les mandé una tablita, ¿se acuerdan? No, para los que a lo mejor no vieron esa parte, porque no lo puse aquí. No. Pero bueno, o sea, yo solamente considero los planetas personales Júpiter y Saturno porque los planetas transpersonales no están para que nosotros los usemos a ellos. Entonces, eso para mí no cuenta, ni tampoco Lilith, ni Quirón, ni ascendente, nada de eso, ni los nodos, porque no tienen materia, ¿ok? Son únicamente los 7 planetas visibles. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Eres consciente de que los elementos que el elemento o elementos que tienes más en la carta, los estás viviendo con plenitud, estás en su desenvolvimiento constante o está en el closet?
Otra de las formas que hay en el antagonismo, que pues para la mayoría de las personas o para muchas personas es complicado, a veces es integrar los signos opuestos. En la carta natal, en el zodiaco, en realidad, bueno, decimos sí, hay 12 signos, pero los signos no están ahí solos. Los signos tienen un socio, tienen un opuesto complementario con el cual forman un circuito. Y si una persona tiene conflicto con el circuito entre los signos que están enfrente unos de otros, es decir, 180 grados, aquí vemos la tabla. Aries y Libra son el eje 1, el eje del yo y el tú. Tauro Escorpio es el eje 2, el eje del valor. 3, Géminis Sagitario, el eje del conocimiento. Cáncer Capricornio, el eje de la seguridad. Leo Acuario, el eje 5, que es el eje de la identidad. Y Virgo Piscis, que es el eje de la trascendencia. Nosotros deberíamos tener cierto conocimiento de qué energía traen los signos. Yo en la formación en astrología alquímica lo que hago es llevar a la persona a la propuesta original del signo y que lo contraste con los arquetipos que está usando. No es algo que voy a hacer en este momento. Entonces, voy a hablar de los signos como pues de una manera más pragmática, ¿sí? Más aterrizada, porque si no, pues, esto no termina nunca. Pero a lo que voy es que si tú tienes una carga de planetas en uno de esos signos y en el otro nada, cuando alguien venga y te ponga planetas en el signo de enfrente, para ti va a ser un reto. Porque si tú eres muy Aries y tienes un estelium en Aries, tienes 2, 3 planetas aquí, ascendente, Sol y Venus, vas a ignorar Libra. O sea, y en Libra no tienes nada, ¿no? Y de repente llega un hombre o una pareja, lo que sea, que te pone planetas enfrente y de entrada se percibe como un antagonismo y entonces hay resistencia. Y lo mismo con los demás, ¿sí? O sea, una persona muy escorpio de repente entra en una relación de cualquier tipo con una persona Tauro, se va a ver en la necesidad de los dos, no solamente la persona A, ¿sí? Normalmente, cuando hay relaciones por oposición, es porque hay una necesidad de dialogar entre los distintos ejes. Y esto es una oportunidad muy grande. O sea, que alguien nos ponga planetas enfrente de un signo donde yo tengo planetas, pero que enfrente no, nos está diciendo, oye, también aquí, oye, tú tienes que voltear hacia acá. Entonces, vamos a platicar. Cuando los planetas están en oposición, hay un diálogo muy claro que siempre es con otra persona, siempre. Cuando dos planetas, repito, están en signos opuestos, que son estos que están aquí, siempre la propuesta de integrar al otro signo es otra persona, siempre, porque es un eje relacional. Bueno, que a veces no siempre es una persona, a veces es un tránsito, ¿sí? A lo mejor yo tengo un stellium en cáncer y de repente, pues pasan Urano, Júpiter, ¿no? Y Saturno al mismo tiempo por Capricornio. Pues eso a fuerzas me va a hacer que voltee a ver. Que lo sepa integrar yo o no, eso es otra cosa. Pero me van a obligar a encontrar un balance. Pero esos tránsitos, pero a lo que voy es no solamente la pareja, sino que el sistema también está hecho para que de repente tengas un contrapeso. Otras cosas que causan conflictos internos, que es de lo que estoy hablando todavía, son las cuadraturas. ¿Qué son las cuadraturas? Como pueden ver, aquí hay 3 círculos con cuadrados y cruces en medio. Los signos zodiacales responden a estaciones del año. Eso es algo muy básico. Los signos se van distribuyendo a lo largo de las 4 estaciones. Cada estación del año tiene un ciclo de 3 signos, ¿sí?
Esto que es la primavera, pues tiene Aries, Tauro, Géminis. Esto que es el verano tiene Cáncer, Leo y Virgo. Esto que es el otoño tiene Libra, aquí está Libra, Escorpión en medio, que es este, y Sagitario al final. Y el invierno tiene Capricornio, Acuario y Piscis, ¿sí? Lo que sucede es que los signos que coinciden en el inicio, en la etapa de la estación, tienen competencia entre sí. O sea, el primer signo de la primavera, Aries, el primer signo del verano, Cáncer, el primer signo del otoño, Libra, y el primer signo del invierno, Capricornio, los cuatro comparten esta energía de vamos a empezar. Tienen la energía de darle el primer paso y abrir camino, pero lo hacen desde distintos modos porque utilizan elementos diferentes. Aries se abre paso con el fuego, Cáncer se abre paso con el agua, Libra se abre paso con el aire y Capricornio se abre paso con la tierra. Entonces, es como si tú tuvieras a 4 candidatos para un puesto de trabajo que hacen lo mismo, pero de distinta manera. ¿Con cuál te vas a quedar? Entre ellos no se van a poner de acuerdo tan fácilmente porque uno va a opacar la forma de hacer las cosas del otro. Entonces, aquí tenemos que ver dos cosas. Está la oposición Aries-Libra, que ya dije que eso es algo que aunque suena desafiante, porque suele ser muy opuesto, tiene la energía de, a final de cuentas, encontrarse a través del diálogo. Ajá. Si las personas involucradas logran establecer un diálogo productivo y nutricio, pues entonces el eje se activa. Pero los signos que están a 90 grados, no. Los signos que están a 90 grados, que son estas líneas rojas que forman el cuadrado, o sea, Aries tiene cuadratura con Capricornio y Cáncer. Acuario tiene cuadratura con Tauro y Escorpio. Géminis tiene cuadratura con Piscis y Virgo. Y así todos, ¿sí? No voy a decir todos. Esas cuadraturas son súper incómodas en la carta natal. Súper incómodas. ¿Cómo se forman estas líneas? Porque hay planetas que están en esos ángulos. O sea, si tú vas a buscar cuadraturas en tu carta, tienes que buscar los planetas que están a 90 grados. Y siempre se ve así, como esta línea. Y esas líneas, bueno, pueden ser, las que son más desafiantes son cuando son los 5 planetas personales, Sol, Luna, Venus, Marte y Mercurio. ¿Sí? Esos 5 planetas, cuando están con un planeta pesado a 90 grados. Voy a poner algunos ejemplos random. Sol Capricornio, Venus, no, Sol Capricornio, Saturno Libra. Sol Acuario, Sol Escorpio, Júpiter Leo. Luna Géminis, Plutón Virgo. O Mercurio Sagitario, Urano Piscis. ¿Sí? O sea, un planeta grande, los planetas grandes son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Esos 5, que no son planetas personales, cuando están a 90 grados de los planetas que son personales, van a crear una tensión, porque están compitiendo. Pero el problema es que el planeta grande es 1000 veces más grande y nos apabulla, nos aplasta, nos silencia, nos causa un trastorno. Ajá. Son muchas combinaciones, no puedo hablar de todo. Bueno, ¿qué sucede? No es que sea lo único, sí, pero ya vimos rápidamente 4 elementos, vimos modalidades, vimos ángulos un poco, sí. Nuestra personalidad se va a desdoblar de manera no equitativa. Nuestra carta natal se va a desdoblar de manera inequitativa. Porque cuando uno tiene una incongruencia interna, no la va a querer vivir y la va a rechazar. Déjenme ver aquí.
retomando para dar unos ejemplos prácticos de estos tres. Esto, repito, no son los únicos, pero son como los de dónde vamos a partir. La mayoría de nosotros no tiene integrados estos tres. Vamos a suponer, y para eso también pues hay que saberse cómo se comportan los planetas, ¿no? Y en qué casa están. Pero bueno, por eso decía que esto es más astrología intermedia, pero no voy a dar unos ejemplos prácticos. Un sol en Cáncer, que se identifica con lo familiar, lo maternal, la intimidad, el abrazo, la emocionalidad, la pertenencia, el pasado, mis ancestros, los abuelos, mi patria. Que tiene luna en Piscis, ¿no? Que es agua. O sea, a propósito los estoy usando de otro para que no hagan cuadratura entre sí. ¿Qué es una Piscis? Pues que vive en el vientre del infinito, pero no es un lugar tan desagradable. Simplemente que la luna puede perderse en Piscis, pero no es un lugar que le sea agresivo, ¿sí? Bueno, pues entonces una persona con Sol Cáncer, Luna Piscis, evidentemente va a tener 10 puntos de emocionalidad, ¿no? Y si a eso le añadimos que tiene Venus en Escorpio, no, bueno, pues ya. Vamos a exagerarlo. Tiene Venus en Escorpio, entonces tiene un planeta en cada uno de los signos de agua. ¿Ya? Mercurio y Marte ahorita pues, no importa porque para las relaciones estos dos no son tan importantes al principio. Pero resulta que la persona tiene un ascendente Capricornio, ¿no? Que le está haciendo oposición a su Sol. Entonces, Capricornio, ¿qué te dice? El ascendente te dice, tienes que ser responsable desde muy pequeña. Ya desde los 5, 7, 8 años te ponen a trabajar y te enseñan la dureza y la dificultad de estar en esta vida. Te tienes que ganar la vida desde muy joven por ti misma, por ti mismo. Tienes contacto con temas de autoridad, con escenarios áridos donde no hay emocionalidad. Vamos a suponer que mamá trabajaba como burócrata en la oficina de Hacienda del SAT y yo tenía que estar ahí horas y horas esperando a que terminara de trabajar porque no había con quién cuidarme y yo con tanta agua metida en una oficina con luz de esta blanca horrible durante muchas horas, durante muchos años de mi vida. Obviamente que esa persona no va a aceptar ese ascendente. Y entonces viene la ruptura interior. Pero el ascendente no es opcional, el ascendente la vida te lo impone. Y tú sales y empiezas a buscarte la vida por ti misma o por ti mismo y te encuentras con jefes que son autoritarios, te ofrecen trabajo pues igual de burócrata y tú así desbordándote de la emocionalidad por todas partes, ¿no? Ese es el segundo punto, de lo mucho que he dicho, que tienen que anotar. Estoy viviendo, o sea, mi sol y mi luna hacen juego con mi ascendente son muy dispares entre sí. Es decir, lo primero, lo que suele asimilarse con más facilidad es el sol. Y lo que suele asimilarse con menos facilidad es el ascendente. Quien juega, quien puede jugar en las dos pistas es la luna. Pero eso depende de muchos factores. Porque como la luna busca seguridad, si la luna está en concordancia con el ascendente, quien sale volando es el sol. Vamos a poner un ejemplo. Una persona con ascendente Virgo, luna Tauro, tierra, realismo, practicidad, concreción, comidita, naturaleza, trabajo también, ¿no? Pero ecuanimidad, nada de mundo de fantasía ni nada por el estilo, ¿no? Y Tauro, pues es el gozo, ¿no? Hay mucha comida.
vivo en contacto con la naturaleza, ¿no? Hay dinero, además, en mi casa hay muchos recursos, ¿no? Y resulta que tengo, no, pero ¿qué dije? A ver, no, es que tenía que ser el ascendente. Perdón, perdón, perdón. Vamos a suponer que es Sol Tauro, ascendente Virgo, eso es lo que quise decir. ¿Sí? O sea, el ascendente y el Sol están en concordancia porque son signos del mismo elemento. Pero tu luna está en Acuario y eso es una energía súper disruptiva porque está en cuadratura con Tauro y de plano no ve a Virgo, ¿no? Porque a quien tiene enfrente es a Leo, pero este signo de acá es como, ¿qué es esto? Los signos que están haciendo 50 grados no se ven entre sí. ¿Qué creen? ¿Cómo sospechamos que va a vivir su vida esta persona? Negando su luna. ¿Qué va a pasar cuando esta persona empiece a tener edad de buscar el amor? Pues que va a buscar una luna. Y si lo que pasó es que era el sol el que se negó, ¿qué va a pasar cuando salgas a buscar una relación? ¿A quién vas a llamar inconscientemente? A un sol. ¿Ves cómo, a final de cuentas, estamos tratando de completarnos a través de otros? Y no somos conscientes de que hacemos eso. Y el único poder real para hacerte dueña de dueña de tu propia carta natal y de tu propio destino es hacer consciente lo que estás rechazando. Eso es como un acto de superpoder espiritual. Bueno, y no se diga si, como dije hace un momento y lo reitero, si tú tienes un elemento en una proporción alta y en tu vida no existe, eso es súper, súper, súper indicativo de una psicosis, no psicosis, neurosis, quise decir, no, disculpen, no, psicosis está más fuerte. Y bueno, obviamente que si esto es, o sea, si esta disputa entre estos tres es reforzado por otros aspectos, ¿no? Vamos a suponer que yo soy Escorpio, ¿no? Sol Escorpio, Luna Virgo, ¿no? Que sí están en sextil, o sea, estos dos se entienden, porque están a 60 grados, son una línea azul, y mi ascendente es Géminis, ¿no? Que es el ascendente Géminis pues es la ligereza de la vida, es la conversación muy, muy relajada, es la convivencia con mi lugar, mi entorno natural, hacer amigos en mi barrio, tener un montón de primos y tíos y hacer de todos ellos mi gran familia, es vivir en lo local, no moverme de allí. Y el regente de mi ascendente probablemente, a lo mejor si está en conjunción con Saturno, ajá, Saturno es un planeta difícil porque es pesado. Entonces también hay que ver el ascendente, dónde está el regente del ascendente. Y si está en conjunción o en un aspecto duro, pues con menos razón vamos a aceptar ese ascendente. Y mi sol en Escorpio y mi luna en Virgo van a jugar más en contra de mi ascendente. Y entonces ahí voy, caminando, cojeando, ¿sí? O sin un brazo, o sin un ojo, o sin una oreja, como Van Gogh. Bueno, creo que les quedó ya muy claro esto, ¿no? Ya no necesito dar más ejemplos. Ustedes tienen que revisar qué tan conscientemente están viviendo su ascendente y si su luna y su sol juegan en favor del ascendente o en contra, o quién sale perdiendo aquí, ¿no? Aquí les voy a dar varios ejemplos de tensiones internas de personajes conocidos. Rimbaud, que es un poeta francés que, bueno, es arrollador, es uno de los más grandes, si no es el más grande poeta del siglo XIX, que inspiró a muchas personas, artistas, incluido Jim Morrison, el de The Doors.
Este Mozart de la escritura ya hacía cosas, o sea, todo su legado lo escribió desde los 15 años y alcanzó la cúspide hacia los 20 y a los 25 renunció a la poesía, se fue a hacer otras cosas nada que ver y murió a los 37 años. Así fue, intensísimo y luego se apagó, ¿no? ¿Qué vemos en él? A ver, haciendo el ejercicio de lo que acabamos de hablar. Sol Libra, Luna Libra, Venus Libra, ascendente Libra. Eso está, pero sí, fuertísimo. Para esta psique, Libra era todo. Les voy a leer dos partes, varias cosas que me llaman la atención de uno de sus poemas, que se llama Una temporada en el infierno. Y ustedes me van a decir si refleja lo libriano. O sea, tú ya tienes que saber cómo es Libra, ¿no? Diplomacia, belleza, buenas maneras, ganar, ganar, justicia, entornos armoniosos, diplomacia, justicia, buen gusto. ¿Dónde está ese Libra? Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín, donde se abrían todos los corazones, donde todos los vinos hacían torrentes. Un día senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me armé contra la injusticia. Huí, oh hechiceras, oh miseria, oh odio. A ustedes que confié mi tesoro, logré que se evaporara en mi espíritu toda esperanza humana. Con un salto sordo ataqué y combatí a todas las alegrías para estrangularlas. Llamé a los verdugos para morder mientras moría. La culata, mordían, no, mordían la culata de sus fusiles. Llamé a las plagas para ahogarme con la arena, con la sangre. La desgracia fue mi Dios. Me entendí en el barro, me sequé en el aire del crimen y le hice el buen truco a la locura. Me senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y le injurié. De hecho, pues, oyendo a ciertos críticos de los que saben de todo esto, pues dicen que no hay antecedente de algún poeta que se haya atrevido a injuriar la belleza. La belleza es algo que el capitalismo y el mundo de Occidente y mucho el mundo en el que vivimos, uff, la belleza, uff, wow, oh, abren las puertas a la belleza, ¿no? Pero la belleza pues, es un arma de doble filo. Todo eso que leí es el repudio de Libra. Atacó a la justicia. ¿Dónde está en esta psique todo eso libriano? Bueno, hay que entender su contexto. Él estaba en Francia, en plena revolución industrial, en un mundo donde las élites burguesas capitalistas destruían a las minorías que no tenían derechos laborales de ningún tipo, la explotación era cosa del día a día, los abusos, donde Europa, Francia e Inglaterra eran las potencias colonialistas, donde explotaban al mundo a través del colonialismo. Pues era un mundo de tremenda injusticia. Si ahorita es un mundo de tremenda injusticia, pues imagínense entonces, ¿no? Y Libra, pues es un signo femenino, y pues ¿cuál era el lugar de la mujer, no? ¿Dónde te refugias si tú rechazas todo eso? Pues tienes que buscar en tu carta natal. Pero bueno, él pues, no lo hizo, ¿verdad? Nadie vemos nuestra carta natal para ver para dónde nos vamos. Normalmente primero actuamos y luego vemos por qué pasaron las cosas consultando, ¿no? Obviamente él se huyó hacia Aries, huyó hacia Escorpio y huyó hacia Piscis. Porque todo eso de la muerte, el veneno, la espada que ataca, injuria, todo eso es Aries, eso es Marte. Y él tiene Mercurio en Escorpio y él tiene el Sol, oposición Plutón, que esas oposiciones
entre los planetas personales y los planetas transpersonales son algo que se vive con una tensión interna brutal. Si tú en tu carta natal tienes una oposición o cuadratura de cualquiera de los 5 planetas personales, pero sobre todo Luna, Sol y Venus, en tu carta natal, cuadraturas u oposiciones o conjunciones, es obvio que cuando entres en relación, la otra persona va a tener que resonar con eso. Porque la tensión interna en convivencia, pues tiene un canal de desfogue, ¿no? Pero bueno, ahorita él no vamos a analizar su tema relacional. Si nosotros vemos esta parte, yo creí en todos los encantamientos, otro texto de él, yo creí en todos los encantamientos. ¿Quién es el planeta de la magia? Neptuno. La gloria del arte, la nobleza del corazón, los perfumes insólitos, los besos infinitos, creé cosas más mágicas, hice milagros y por fin creí por fin creé en mi delirio, o creí en mi delirio, perdón, es que me quité los lentes. Jugué a ser como un niño en el paraíso sin importar el motivo de mis alegrías. Por todo esto me llamaban loco y no me arrepiento. Chéquense aquí. Eso que está diciendo es casa 5. Casa 5, que es la creatividad, el niño que vive en el paraíso. Piscis, Neptuno, Piscis en Neptuno, que ahorita Neptuno está a punto de regresar a Piscis. Por última vez en 164 años. Ya había salido el 29 de marzo a Aries y hasta finales, creo que entra en octubre, por ahí del 7 de octubre, regresa a Piscis para quedarse 4 meses y en febrero ya sale definitivamente. Bueno, estamos conviviendo con esa energía, es decir, su casa 5 era el paraíso, un niño jugando en el paraíso. Aquí se refugió. No solamente aquí, no solamente, obviamente, esto a oposición eh, Urano-Mercurio es lo que le da esa potencia para escribir. Entonces, pues, a lo que voy es, bueno, pues esta persona, evidentemente por el contexto en el que vivió y pues si él hubiera vivido en esta época, estaría tomando clases en el Instituto de Tradiciones Comparadas, tomando clases de tarot, haciendo constelaciones familiares, haciendo ceremonias con medicinas ancestrales para resolver sus propias incongruencias, pero pues bueno, no tuvo esa oportunidad. Si hubiera vivido más, probablemente hubiera terminado aceptando algo de lo libriano, ¿sí? Pero normalmente la integración de lo que nosotros decimos no ser ocurre a partir de la crisis de la Edad Media, que es entre los 36, 38 y 45 años. Después de esa etapa tan difícil, que está programada por el sistema para que Neptuno le haga cuadratura a tu Neptuno, para que Plutón le haga cuadratura a tu Plutón, para que Urano le haga oposición a tu Urano natal, para que Saturno le haga cuadratura a tu Sol, bla, 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 son aspectos que todos vivimos. Eso es en el momento en que la vida te dice, hey, ya, ¿no? Y te ponen enfrente todo eso que dices no ser. Y entramos en la crisis de la Edad Media. Pero bueno, este no es un curso de crisis de Edad Media. Voy a repasar un poquito más personas prominentes con tensiones internas. Edward Bach, que es el creador de la terapia floral. Algunos de ustedes saben que yo también soy terapeuta floral. Y pues que fue un inglés que vivió entre 1886 y 1936, también vivió apenas 50 años, nos dejó este legado. Bueno, su ascendente Escorpio, su sol sobre el ascendente. ¿Ustedes creen que se identificó con eso o que lo rechazó y le dio más peso a su luna su luna ¿cómo se llama Libra en casa 12? O sea, no se necesita ser astrólogo para poner una balanza y decir cuál ganó. Pues es obvio que el sol con el ascendente, eso ganó. Y su luna quedó en sombra.
porque además, estando en casa 12, la casa 12 es como un abismo infinito. Entonces, él empezó como médico estudiando para cirugía. Imagínense, para ser cirujano necesita tener bastante energía de Escorpio, porque Escorpio son las vísceras, la sangre, el cuchillo, también la muerte, la mutilación, el corte, uff, ¿no? Y el sol en el ascendente, pues quiere decir que es muy consciente de eso. Y él empezó intentando ayudar a la gente porque eso era algo que para él era un mandato de vida. Él quería encontrar un remedio que hiciera que la gente viviera más feliz, más integrada, que desplegara su personalidad de otra manera. Y eso, vemos aquí una serie de líneas opuestas rojas, porque él tenía esto aquí, el stellium en Escorpio, porque además tenía Marte en Escorpio, muy cerca de su Sol, o sea, había una conjunción, y el nodo norte sobre su ascendente. Obviamente esto es con lo que se identificó primero, pero tenía de acá el tirón del otro lado, con Neptuno, Saturno, Plutón y Quirón, 4 planetas súper pesados, en el descendente. Y él lo que hizo fue empezar a trabajar buscando estos remedios a través de los desechos sólidos de las personas. Algo nada poético, haciéndole caso a su ascendente. Tauro son las flores. Escorpio son nuestros desechos orgánicos cuando vamos al baño. Empezó por allí, pero llegó a la madurez integrando lo demás y hacia sus 35 años, 35, 38, justo con la crisis de la Edad Media, empezó a descubrir que en Tauro había una propuesta. Quedándose en silencio, Neptuno, observando la naturaleza, encontró que ahí estaba el secreto de los remedios florales. Quirón en Tauro, el dolor en la flor. La flor me va a sanar. ¿A qué voy? En contraste con el personaje anterior, la vida, si nosotros sabemos poner atención, nos va a llevar a integrar lo que en principio son tensiones internas nuestras. Sor Juana. Con Sor Juana hay mucho debate porque realmente no se sabe cuándo nació. Hay una fecha oficial, pero hay un acta de bautismo de 3 años antes, entonces yo saqué la carta en función de, de esa otra fe bautismal, ¿no? Y bueno, tampoco es que sea tan difícil porque los planetas lentos caminan efectivamente muy lento y pues no pasa tanto si nos cambiamos 1 o 2 años, ¿sí me explico? Bueno, ahí volvemos a ver una tensión interna brutal entre Géminis y Sagitario. Géminis es la escritura, el conocimiento. Ella era una mujer apasionadísima de esto. Aprendió a escribir a los 3 años y ya hacía obras de teatro a los 8 años. Eso es Plutón-Saturno, nodo sur en Géminis. O sea, no necesito saber su hora de nacimiento para saber evidentemente que esa capacidad, ella era receptiva de eso. Porque obviamente Plutón y Saturno, todo eso, a muchas personas de esa época nacieron con esa configuración, pero ella, por su espíritu tan grande, logró manifestar eso como esos talentos, ¿no? Pero tenía una tensión con lo que está arriba, que es Urano, Neptuno, eh, Venus. Y aquí es donde entra la parte, ¿no? Personal. Venus, ahí en medio de este gran conflicto entre todos estos titanes. Uf. Ah, no es cierto, ya tenía el nodo norte acá abajo, ¿no? Entonces su camino era dejar esto para irse para acá. Y eso, pues en esa época, ¿cuál carta astrológica? ¿Cuál? Nada, o sea, sabemos que llegó a las altas esferas, que su obra era conocida, ya se hablaba de ella en España desde muy joven,
y que pues fue favorecida por la corona española, por el virreinato aquí, que la trajeron a la corte y que la pusieron a debatir. A ella le encantaba debatir con los sabios de su época y siempre ganaba. Entonces, esa oposición, ella no la rechazó, ella la vivió con gusto. Entonces, ahora vemos otra manera de resolver las oposiciones. Sigmund Freud, pues todos sabemos lo que este señor hizo, ¿no? ¿Cuál era su tensión? Pues su ascendente es Escorpio. Él, o sea, él estaba obsesionado con el mundo interno, con la psique profunda, con la oscuridad y con la sexualidad. Todo eso es Escorpio. Entonces, su ascendente nos habla de, o sea, su vida nos habla de que él sí incorporó su ascendente. ¿Y a quién tiene en el descendente? A Plutón. Y Plutón es eso. Plutón es voy a penetrar y disolver todo lo que hay dentro de ti. O sea, este señor, por supuesto que era escorpionano, plutoniano. ¿Y quién es el que salía perdiendo aquí? Su sol, porque su sol estaba en Tauro. Y el sol en Tauro no quiere saber nada de eso. O sea, un sol en Tauro quiere tener una granja, cultivar zanahorias, que le den un masaje y tomarse un buen vino. Muy probablemente, es que no investigué su vida hasta allá, pero probablemente quiénes eran esos soles, sus mujeres. O su mujer, no sé si tuvo una o dos o tres, no sé. Pero si lo dejamos de tarea, investiguen cómo eran las esposas. Y si las esposas eran de ese perfil, pues entonces él proyectó su sol en su pareja. Y en ese entonces, pues no había problema, ¿no? Pues era el machismo, entonces, pues a final de cuentas, él era el hombre, entonces que él proyectara su sol en otra persona no era un gran problema. Con Frida y con Diego sí que nos vamos a entretener en otras sesiones, porque, hay mucho que recortar aquí. Mucho que desmenuzar. Diego Rivera, no todo mundo sabe, pero él nació con un gemelo, que no era un gemelo univitelino, es decir, no eran gemelos idénticos, sino que eran dos óvulos que se fecundaron por separado y cada uno tuvo su bolsa. Pero sin importar si los gemelos son univitelinos o bivitelinos, o si son trillizos, lo que sucede, que es más común, ¿no? Que sean dos niños que son mellizos o cuates, como le decimos, es decir, se parecen lo mismo que dos hermanos, pero son óvulos distintos, es que ya desde niños, bueno, desde niños, ¿no? Desde fetos, desde embriones, han tenido que convivir y negociar con otra persona, cosa que la mayoría de nosotros no. Durante los 9 meses éramos los emperadores del vientre materno, pero ellos no. Y una de las cosas que me gusta poner claro en contra de los que dicen que quieren denostar la astrología porque dicen, es que mi gemelo y yo nacimos al mismo tiempo, entonces, ¿por qué si tenemos la carta natal tenemos destinos tan distintos? Ocurre una cosa, que cuando los separan, que ustedes seguramente han oído historias de gemelos que se separan, y cuando viven juntos hay una respuesta distinta. Cuando viven juntos, lo que hacen es, inconscientemente, se reparten la carta natal. Porque uno de los dos es el dominante y el otro es el débil. Aquí está la foto. ¿Cuál creen ustedes que es Diego Rivera? Bueno, es el de la derecha, que es más pequeño. Es obvio que el gemelo dominante era el otro. Además, se sabe que este niño era rubio o más blanquito. Ya saben que eso en México, ¿no? Pero tuvo la desgracia de que murió al año y medio.
Este es un caso para la astrología, así se puede hacer 3 horas de hablar nada más de esto. Porque ellos dos ya tenían un pacto. Tú vas a ser el débil, yo voy a ser el fuerte. Entonces, si esta es su carta natal, el fuerte lo que tenía asimilado es la parte de arriba y la parte de abajo era él, era Diego. Dicho de una manera así escueta, ¿no? El que no se ve. Sol, acá abajo, en casa 4, yo no luzco, ¿no? Y además, fíjense cómo Plutón está en el medio cielo. Uf, Plutón, que es este que está aquí, no está aquí, es que como no hay espacio, están recorridos. La Luna está aquí, Neptuno está acá y Plutón está acá, a grado y medio del medio cielo. ¿Qué es Plutón en Géminis? Tu hermano te come. Claro, Plutón en Géminis estuvo muchos años y no quiere decir que todos los que tuvieran Plutón en Géminis, sus hermanos los devoraran, pero puede ser que muchas de esas personas con esa generación tuvieran la sensación de que sus hermanos los devoraban, porque Plutón es un devorador. Y Plutón es el poder. Plutón es el poder en todos los sentidos, el poder de los gobernantes, de las élites económicas, pero también es el poder en la pareja. ¿Quién tiene el poder? ¿Hay poder en juego? Si tú tienes en la carta natal conjunción Plutón-Venus, Plutón-Luna, Plutón-Sol, a la hora, o Plutón en casa 7 aquí, o Plutón en el descendente, cuando entres en relación, vas a tener un juego de poder con tus parejas. Entonces, y además tiene Quirón en Géminis, la herida del hermano. O sea, todo esto nos habla de esa situación. ¿Quién rige Géminis? ¿Quién rige Virgo, que es el ascendente? El medio cielo y el fondo del cielo. Mercurio. Y Mercurio está exactamente en el fondo del cielo en oposición a Plutón. Mismo aspecto que tenía Rimbaud. Oposición, Plutón, no es cierto, él tenía Sol, Plutón, esto es Mercurio, Plutón. Pero al ser el regente de su ascendente y de su medio cielo, obviamente esto y estar en oposición a Plutón, bueno, era así como que, ese Mercurio estaba con un delirio de persecución. ¿Qué sucede? Que él en el inconsciente profundo ya había hecho el pacto de no usar la parte de la carta natal que su hermano había adquirido y luego se vio obligado a integrarla. Y ese tipo de cosas, pues, oye, si tenía 1 año y medio cuando se murió, pues claro que no es un hecho consciente, son movimientos subconscientes. Y luego vamos a ver cómo Frida tenía Mercurio en casa 12. Y yo les dije someramente que los planetas que están en casa 12 no son tuyos, son del colectivo. Frida tenía, que no, sí, tengo su carta aquí. Espérenme. Miren, aquí está. Frida tenía Mercurio en Leo en casa 12. O sea, ese protagonismo leonino, pero escondido. O sea, ella no veía eso en sí misma. Cuando una persona entra en relación con otra, que no, repito, no necesariamente es pareja, pueden ser hermanos, pueden ser compañeros de trabajo, amigos o roomies que tienen más convivencia. Poco a poco, lo que está en la casa 12 empieza a aflorar a partir de los demás. Eso es algo que es bien desconocido, pero que es súper eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que Frida, no solamente por esa cuestión, pero una de las cosas que, que Diego vio en ella es ese poder de incorporar al hermano, a Mercurio, que es el regente del medio cielo donde estaba Plutón y Quirón y de su ascendente.
No estoy diciendo que, repito, porque Mercurio pues, no es un planeta romántico, pero si tú tienes todos estos aspectos fuertes en tu carta de Mercurio, no resueltas con una carga plutoniana, con una carga de tensión interna brutal, y de repente encuentras a alguien con un Mercurio en Leo, tú vas a tomar eso para ti, pero no es algo que hagas consciente. Los planetas en casa 12, así lo voy a decir de una manera muy rápido, esta es la casa 12. Todos los planetas que estén en la casa 12 son como una venta de garage inconsciente, donde estás regalándole al mundo ese planeta. Haz con él lo que quieras, pero mío no es. Y de repente las personas dicen, ¿por qué cada vez que entro en una relación las personas empiezan a cambiar hacia algo que no eran al principio? Pues es que tu planeta en casa 12 está haciéndole el efecto mágico allí a la otra persona. O sea, los planetas de casa 12 van a funcionar con las otras personas, no contigo. Y los planetas que están en casa 12 es como si no fueran tuyos. Bueno, no es como, no son tuyos. Que hablar de casa 12, podríamos hacer un curso de pura casa 12, ¿eh? Pero esa es una de las cosas que influyen, solo que ahorita no voy a profundizar. Pero entonces, ¿qué pasa cuando uno entra en relación? Como Frida, su Mercurio no lo tenía para nada integrado, porque es obvio que no lo puedes integrar si está en la nuca, si está en la casa 12. Cuando viene alguien con un Mercurio fuerte que está en oposición a Plutón, que es ascendente Virgo, en medio cielo con Plutón en Géminis, la herida de Quirón en Géminis, pues claro que de esa venta de garage, pues sale un montón de energía. Uno, para que Diego termine de integrar esa parte de su carta que estaba inconscientemente no resuelta. Y por otro lado, hace que la energía de Mercurio sea visible para Frida. Porque eso es lo que sucede. Cuando tú eres consciente de que los planetas en casa 12 no son tuyos, tú los vives a través del reflejo de los demás. Pero requiere de una madurez muy, muy grande poder integrar eso, porque ni un adolescente ni una persona de menos de 40 años en promedio lo puede hacer. Porque una persona de menos de 38 años, vamos a decir, antes de que tenga la cuadratura Plutón-Plutón, que es el primer aspecto duro de esa etapa, es como, ¿qué es eso de la energía transpersonal? ¿De qué me hablas? ¿No? Y no es sino hasta que se hace la cuadratura Neptuno-Neptuno que la casa 12 despierta un poco, como que dice, a ver, algo está pasando aquí. Es como cuando te das cuenta que todos te voltean a ver y no sabes por qué te están viendo, ¿no? Han visto esas situaciones, ¿no? O no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que de repente volteas, que todo el mundo te voltea a ver y no sabes por qué. Eso es casa 12. Entonces, depende del planeta personal que tengas allí, la función de ese planeta es despertarle el planeta a las otras personas que necesitan despertar ese planeta o resolver conflictos de ese planeta. Si tú tienes Luna en casa 12, vas a traer personas que tienen problemas de Saturno, cuadratura casa Luna, Plutón, conjunción Luna, Urano, oposición Luna, etcétera. Y pues no es una posición nada romántica. Y si se tiene Saturno, bueno, Saturno no es un planeta de la pareja, ¿eh? O sea, pero también lo que sucede es que tienes el Saturno arquetípico, entonces vas a hacer que las personas que tienen conflicto con Saturno, que son muy desordenados, que son muy hipiosos, que son incongruentes, que son no realistas, que no les importa el tiempo, contigo se van a ordenar sin que tú los tengas que regañar, sino porque vas a despertar el Saturno de ellos. Que esa persona esté dispuesta a aceptar ese Saturnal, te va a empezar a ver como la persona que le está poniendo límites y puede salir corriendo.
No, no estoy diciendo que sea ley, pero es una posibilidad. Yo tengo la Luna, Urano y Plutón en casa 12 Libra. Bueno, pues la Luna ya lo acabo de decir. Los planetas transpersonales en casa 12 son craso complejos, porque cuando convives con parejas, si esas parejas tienen conflicto con Urano o con Plutón, que tienen otra vez Sol-Plutón, oposición, cuadratura o conjunción, o oposición, cuadratura o conjunción con Plutón o Urano, que se están negando a eso, que están como todos los personajes que estamos viendo diciendo, no, eso no, eso no, eso no, cuando entran en convivencia contigo, se van a ser conscientes, así les caen los 20 y empiezan un proceso de uranización y plutonización. Y tú dices, pero ¿de dónde se convirtió este güey en un revolucionario? ¿Y de dónde se convirtiste en un demonio? Pues es que tú le estás ayudando, para eso se acercó a ti, pero él no lo sabe y tú tampoco. Ahí es donde te das cuenta el poder de los astros. Tú eres un vehículo de la energía que esas personas tienen el desorden. Si una persona que se considera muy buena, muy espiritual, muy, ay, de que todo muy bueno, y entra contigo, tú le vas a sacar el demonio por el Plutón que está negando. Es como si te convirtieras en un tránsito, como si tú fueras el planeta que vuela y dice, me voy a poner enfrente de ti para que lo veas. Pues claro que es complejo, ¿no? Yo tengo Saturno en casa 2 y la desordenada soy yo. Siempre atraigo personas superordenadas y querer mandarme. Pues es lo que digo. Las personas que tienen todos los que tenemos planetas en casa 12, bueno, hasta antes de los 40 años es bien difícil que seamos conscientes de eso. Y traemos personas que nos van a jalar ese planeta de la casa 12. O sea, al revés, es lo que les digo. Diego, con todos esos puntos tan activos de Mercurio, ¿no? O sea, fíjense, Mercurio en el ascendente, en el fondo, en el medio cielo y en el fondo del cielo. Uf, claro que él le reflejó a ella Mercurio, que ella no tenía registro de Mercurio. ¿De qué me hablas? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come, no? O sea, es de ida y vuelta. Entonces tú tienes que ver que lo que te están reflejando los otros es lo que tú no quieres aceptar, de alguna manera, ¿no? O sea, la casa 12 es una casa que rechazamos no porque nos caiga gordo, sino porque está en un abismo interno nuestro que no vemos, al que no tenemos acceso. Y pues sí, o sea, hay que aprender a vivir con todas esas configuraciones. Yo tengo de manera natal Venus y Júpiter, los benéficos, en casa 12. Y por progresión tengo Sol, Mercurio, allí también, o sea, tengo 4 de los 5 planetas personales, entonces pues yo ya sé que soy como un fantasma, ¿no? O sea, por eso pero bueno, ¿cuál es la solución? Puedes usar eso como un recurso. Todo lo que yo hago con astrología, pues claro, todos los que estén conmigo en cursos y en discusiones van a empezar a despertar Venus, Júpiter, Mercurio y Sol. ¡Wow! Pues qué gran regalo, ¿no? Entonces, si tú conviertes eso en un recurso, pues ya lo empiezas a integrar, ¿no? Y entonces, money, money. O sea, no es una tragedia, lo que hay que saber es cómo darle la vuelta, pero bueno, este no es un curso de casa 12. Eh, Aquí tenemos a ver cómo vamos en orden. Sí, sí, sí. Madame Blavatsky, que sabemos que fue una mujer totalmente fuera de serie para su época, una mujer que negó el matrimonio, que negó tener hijos, que negó seguir la inercia de que pues ella pertenecía a una familia noble rusa emparentada con los zares de Rusia y que escapó de todo ese mundo para convertirse en una mujer espiritual que buscó la verdad en un montón de cosas, sobre todo en Oriente, en el Himalaya, en la India. Entró en contacto con maestros superiores, tanto personalmente como por canalización, escribió un montón, o sea, se convirtió en una gurú cuando su ascendente, Cáncer, Sol en Leo y Venus en Libra. ¿Cuál ustedes creen aquí que salió perdiendo de esos tres?
El ascendente cáncer le dice, tienes que ser mamá, porque pues en esa época, ¿cuál era el destino de ser mujer? Madre. Luna en Libra, es decir, y además tienes que ser tranquila, ¿no? Y además Venus también en Libra, muy el tono, ¿no? Del Rimbaud. Todo lo que hizo ella fue disruptivo. Pues por supuesto que se identificó con Sol, con Nodo Norte, que además tenía el Nodo Norte junto al Sol, lo cual le ayudó muchísimo, y con Marte. O sea, ella era marcial solar, absolutamente. O sea, ella se empoderó y dijo, yo hago mi santa voluntad y ahí se ven y yo no necesito tener un hombre a mi lado. Ella abandonó al marido, o sea, se casó con el marido y creo que a la siguiente noche se escapó. Se casó para poderse salir de su casa y luego se escapó y no tuvo hijos. Entonces ahí su ascendente cáncer lo rechazó y se volcó a otras partes de la carta natal. Además, pues no tuvo hijos porque obviamente tenía Escorpio aquí con Lilith, que es la rebeldía, ¿no? Entonces, pues, o sea, nosotros vamos a encontrar siempre rinconcitos a donde irnos a meter cuando nuestro ascendente no nos gusta. Bueno, ya dije aquí Frida Kahlo que, fíjense la tensión, otra vez tiene una tensión interna brutal, porque de un lado tiene Sol, Júpiter, Neptuno, Nodo norte tiene un estelium en Cáncer, mientras tiene Urano, Marte y nodo sur en Capricornio. O sea, su tensión era el eje Capricornio-Cáncer. Y Mercurio lo tenía en sombra, porque estaba en casa 12, ¿no? Entonces, su Géminis, ¿no? Toda esta parte geminiana y la parte Virgo, pues son signos que iban a estar así medios perdidos, ¿no? Porque su regente está en el infinito cayendo. Y bueno, pues obviamente que independientemente que sabemos pues, un montón de detalles de su vida y que es un personaje conocido, ¿no? Vamos a analizar, ya no hoy, pero sí la sinastría entre ellos dos es muy interesante, porque ella, por aquí está su cuenta de elementos, miren, porque no he hablado casi nada de eso, pero sí lo vamos a hacer. Fíjense, tiene mucha tierra, Luna 5, 8 de Marte, o sea, 3 son 8 por Marte. Agua, Sol 5, 2 de Júpiter, 2 de Saturno, tiene 9. Aire tiene nada más 3. Y fuego, nada más son 3 puntos, pero está en casa 12. Es como si no los tuviera, no los puede ver. Entonces ella vivió sin fuego. ¿Y qué resulta con Diego? ¿Dónde está Diego? Aquí está. ¿Cuánto fuego tenía Diego? 5 de Sol, 3 de Mercurio y 3 de Venus. 11 puntos. Y él tenía agua nada más en Saturno, 2 puntos. Esa es otra cosa que también cuenta. Si nosotros vivimos bien nuestros elementos, lo que vamos a ir a buscar son los elementos que no tenemos. Él le proveyó a ella fuego y ella le proveyó a él agua, porque él también tenía bastante tierra, ¿no? Tiene 5 de la Luna y 3 de Marte, pues es 8, o sea, tenía capacidad para manifestar y vaya que lo hizo, ¿no? No nada más se quedó en el fuego de que, ay, sí, yo tengo mucho talento y la inspiración y todo, y luego a la hora de pintar hay que flojera, ¿no? Es decir, nosotros inconscientemente nos sentimos atraídos hacia personas que tienen elementos que a nosotros nos hacen falta. Queremos completar la colección. El problema es que como son elementos con los cuales no sabemos convivir, aunque en teoría ya tenemos el paquete completo, resulta que empieza el conflicto porque la otra persona se maneja muy bien en el elemento con una propuesta de vida muy acorde al fuego o al agua o al aire o a la tierra y nosotros así de, ay, pero ¿por qué te comportas así? O sea, queremos integrar al fuego, pero que el fuego cambie a ser nuestro elemento más dominante. Pues hello.
Así no se puede. O sea, si tú integras a tu vida un elemento que no tienes a través de otra persona, vas a tener que lidiar con el libre albedrío de esa persona para vivir con ese elemento. Y lo vas a tener que integrar desde la polaridad de tú y yo. Y eso nunca es sencillo. Nunca. Requiere de acuerdos muy profundos, muy claros, para que eso funcione. Sobre todo si vives el fuego como enemigo de la tierra o el aire como enemigo del agua, que es lo que puse al inicio. Si tú ves al elemento opuesto como un enemigo, eso no va a tardar nada en explotar. Aquí dice alguien, yo tengo Quirón y Marte, bueno, ya. ¿Cuál considera que son las casas más importantes? Bueno, evidentemente la casa 7 juega un papel, que es la casa donde está el destino del tú y yo. O sea, nosotros vamos a aprender a compartir nuestra vida con lo que está en casa 7. ¿Sí? Pero la casa 5, déjenme cambiar. Sí, porque ya está en el último personaje. La casa 5 es la casa de nuestra creatividad, es la casa de nuestro niño interior, es la casa de nuestros hijos y también es la casa del romance. Ah, si quieres vivir un romance estilo Disney, pues tienes que ver qué hay en casa 5. El coqueteo es casa 5. La casa 7 es la pareja formal. Y la casa 8 es la casa de la sexualidad y cómo me integro contigo ya económicamente, físicamente, todo. Entonces, hay que tomar en cuenta que la pareja no solamente es la casa 7, pero la casa 7 habla del contrato a largo plazo y de lo que mostramos al mundo, porque obviamente la casa 8 no se muestra al mundo y la casa 5 es algo muy personal también, aunque no es un tabú, ¿no? Como la sexualidad, pero es algo que haces desde tu corazón con otra persona. Pero el problema es que queremos ver a la pareja nada más como la casa 7 y que todo lo demás no cuente, que no importe mi tabla de elementos, que no importen mis congruencias interiores, que no importen mis sombras, que no importen mis cuadraturas, que no importe mi casa 12. Queremos omitir todo eso y nada más ver la casa 7 como, pero ahí está mi pareja, la que me va a hacer feliz. Pues no. Además, fíjense, justo es lo que está dibujado aquí. O sea, las casas tienen una energía arquetípica. La casa 1 son mis experiencias de Aries, la casa 4 mis experiencias de Cáncer, la casa 7 mis experiencias de yo contigo, es decir, Libra, y la casa 10 mis experiencias de Capricornio, que es mi carrera profesional, mi posición social, mi patrimonio, mi prestigio, mi imagen pública, lo que dicen de mí, las instituciones, las élites, las leyes, los gobernantes, los gobiernos. ¿Qué pasa? Que muchas veces la casa 10 y la casa 4 tienen un peso muy importante en nuestras vidas porque son el eje de la seguridad. La casa 4 es mi familia. Y si yo tengo aquí planetas importantes en casa 4, como Sol, como Luna, como Venus, o acá arriba, ¿no? Que tenga yo Marte, Sol, ajá. Quiere decir que tanto mi familia como el mundo social con estratos y el trabajo son algo que es sumamente importante para mí. La casa 4 y la casa 10 también son papá y mamá. O sea, ¿cómo percibo que fue mamá, casa 10? ¿Cómo percibo que fue papá, casa 4? Si es que estuvo presente, ¿no? Y estas dos casas están en cuadratura con la casa 1 y 7. Y si yo quiero hacer mi santa voluntad, casa 1, y relacionarme con alguien de casa 7, y estas dos casas pesan mucho, va a haber cuadraturas aquí. Porque resulta, ¿cuántas veces no han visto? No, pues esto es como materia de telenovelas o de películas. Mi relación es imposible porque pertenecemos a distintas clases sociales. Ahí tenemos el eje 10-4 diciendo, no, eso no. O
No, porque esa persona es enemigo de nuestra familia, ¿no? Ahí está el síndrome de Romeo y Julieta, ¿no? Nosotros somos los Capuleto, no te puedes enamorar de un Montesco. O no, nosotros somos blancos, ¿cómo que te vas a enamorar de alguien de otro color, ¿no? O cada vez que le llevo a mi mamá a una pareja, no le gusta. Mis papás tienen que aprobar con quién ando. Todo eso son interferencias de las casas 10 y 4 a mi santa voluntad y a quien yo le elijo de pareja. ¿Ven cómo son energías que se interponen? Por eso las líneas rojas que están a 90 grados son tan importantes de resolver. Pero si tú tienes una casa 1 fuerte o una casa 7 fuerte o las dos están fuertes y la casa 4 y la casa 10 no tienen planetas, probablemente no tengas este problema. Porque las casas vacías donde no hay planetas son menos protagónicas, son más fáciles de darles la vuelta. Eso ya depende de la carta natal de cada quien. Entonces, esto es en respuesta a la pregunta que me hicieron de qué casas son importantes. Es que, ¿cómo estás viviendo estas casas? Si tú vas a salir a elegir pareja para quedar bien con la familia, que la familia dé el visto bueno, para que le caiga bien a mi mamá y para que cumpla con las expectativas sociales de mi nivel socioeconómico, para que yo pueda hacer de esto un gran negocio familiar y me case con la heredera de no sé qué, no sé qué, no estás en casa 1, estás en casa 4 y casa 10 y estás anulando tu casa 1. Y eso, tarde o temprano, se va a manifestar como una sombra. Vamos a suponer que es eso. Te casas por conveniencia, por posición social, por presión familiar y porque mis papás eligieron mi pareja, ¿no? Que pues, pasa en muchos casos, ya no en México tanto, pero también. Pues, ¿qué va a pasar? Que tarde o temprano, esta casa 1 o la energía ariana de la individualidad que se libera de todo eso, como lo tienes en sombra, tu pareja, que al principio se casó con una gran sonrisa, se va a convertir en un Aries que va a decir, yo hago lo que quiero. O sea, va a tomar tu individualidad no vivida y te la va a poner enfrente, pero en tu contra. Por eso hay que evaluar. ¿Estoy viviendo mi casa 1 con conciencia? ¿Qué planetas tengo allí? No es raro personas que tengan un stellium en casa 1. Un stellium, pues ya saben qué es, que es 3 o más planetas. Inclusive los nodos pueden contar. Lilith también puede contar. ¿Qué sucede? Que mientras más planetas haya en un lugar, es más difícil vivir allí. Porque es como ser un siamés de 4 individuos o 3. Un poco difícil. También hay que ver qué planetas, ¿verdad? No es lo mismo que tengas Sol, Mercurio, Venus. Ah, pues eso es más fácil de llevar, ¿no? Porque todos son planetas personales. A que tengas Sol, Saturno, Urano. Ay, a ver, yo soy Sol, sí, pero soy Saturno, soy Urano, soy esa rebelde, soy esa que cambia de parecer cada 5 minutos, o soy esa autoridad seca, con el peinado así aplastado de lentes, autoritaria, y cero emocional. Y entonces todas esas propuestas te están diciendo, este eres tú, este eres tú, este eres tú, este eres tú. Resolver eso cuesta mucho, mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Dices, no, yo no soy esto y te vas a la casa 7 a vivir tú yo desde la casa 7 y entonces la casa 1 se vuelve la casa 7, o sea, le das la vuelta a la carta. Y entonces buscas personas con casas 1 fuerte que te enseñen a vivir una casa 1. Otra vez estás alquilando personas externas que vengan a enseñarte cómo integrar tu propia carta natal. Uf, bueno, ay, tengo más preguntas. Bueno, ¿cuál consideras que son los planetas más importantes? Ay, es que aquí me están preguntando en privado. Perdón que te interrumpa. Yo tengo Luna en casa 12, pues ya lo dije. Lo dije, podemos analizar el mío. No, no puedo analizar ahorita cartas natales porque no es el caso. Pero sí lo podemos hacer en otras clases que ahorita les doy más información de eso. Es que es un tema que da y da y da y da y da y da. Bueno, hoy
estas personas, todo el mundo sabe quiénes son. Esto, fíjense, es un caso de libro así. A ver, vamos a aprender atracción por elementos. La carta de la izquierda es el señor naranja, que tiene ascendente en Leo, con Marte en Leo, que es Sol Géminis, Urano en Géminis en conjunción a Urano, es decir, tiene aire, tiene fuego, acá tiene más aire, Júpiter, Luna en Sagitario, más fuego, y tiene Venus y Mercurio en agua. ¿Y qué hay en tierra? No hay nada en Tauro, no hay nada en Capricornio, no hay nada en Virgo. No tiene tierra, cero. Y la esposa, esta lámpara que camina, tiene Luna en Capricornio, tierra, Plutón en Virgo, tierra, Sol, Saturno, Mercurio, Venus en tierra. Tierra, 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 tierra. Pues obviamente que eso juega una cuestión decisiva, porque él necesita tierra para poder jalar, equilibrar esa psique tan... Y ella lo único que tiene en fuego es Marte. Marte en Géminis, que además es un signo de aire, ni siquiera es un signo de fuego. Cuando él le da aire y fuego. O sea, nosotros, repito, buscamos ahora que son felices, que son el modelo a seguir pues es que eso ya no depende de ellos. O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos, independientemente de todo el papel histórico que están llevando a cabo? Si lo analizamos nada más como sinastría de parejas por elementos, pues ellos eligieron para poder completar su tabla de elementos. Ahora, que eso sea muy pasional o romántico, pues no creo. Pero ¿qué importa? Ellos lo que quieren es completar su forma. Ok. Pues justamente lo que les iba a decir es que, pues, de lo que aceptamos de nuestra carta natal, ajá, hay una parte que no aceptamos de nuestra carta natal, lo que vivimos con mucha tensión, es por eso está esta imagen, ¿no? O sea, vamos por el mundo sin darnos cuenta que somos una máscara con hoyos y esos hoyos son las sombras. O sea, no vamos ninguno de nosotros por la vida, se necesita de un trabajo muy largo, muy grande de integración de nuestra propia carta natal para poder decir que ya la tienes integrada. Pero es algo que el sistema astrológico prepara, repito, con la crisis de la Edad Media y con los retornos de Saturno, con el retorno de la Luna, con las progresiones. O sea, mientras más tiempo vivimos, más difícil es sostener esa negación. Y el principio esotérico de la vejez y la enfermedad es: me aferro a no integrar lo que considero sombra y proyecto en los demás ese desorden. Y entonces el desorden se hace cada vez más desorden, ¿sí? Porque las sombras, las energías ocultas, tarde o temprano se van a empoderar porque los planetas están en movimiento y tarde o temprano va a llegar Plutón, tarde o temprano va a llegar Urano o Neptuno o Saturno y le van a empezar a hacer figuras de tensión a esas zonas tuyas obscuras. O tu sol progresado va a pasar por allí, o tu luna progresada va a pasar por allí, y, y se convierte en una tragedia de vida. O sea, una de las fórmulas de la eterna juventud y de la paz interior es, pues, aplícate a integrar toda tu carta natal, a identificar lo que no estás viviendo. Ahora,
como si fuéramos niños, por eso puse esta imagen de este lado, nosotros de lo que aceptamos, ajá, de lo que sí decimos, sí, esto sí, yo sí quiero vivir esto, de eso, a partir de eso es que construimos nuestra idea del amor. Pues eso es lo que yo le llamo el amor romántico. Cuando idealizas que lo que aceptas de tu carta natal es lo que necesitas, lo que eres, lo que te gusta vivir y que basta con esconder la otra mitad, por decirlo, ¿no? Porque no necesariamente es la mitad, pero esas energías te las se van a ir guardando energía que después juega en tu contra. Y claro, cuando llega la otra persona, normalmente lo que va a pasar es que te va a picar los ojos en esos lugares donde no quieres hacer algo. Y entonces se vuelve tremendamente incómodo. Y dice, pero ¿cómo que tú no eres el príncipe? ¿Cómo que no eres la princesa? ¿Qué pasó? Pues porque estás sosteniendo una idea falsa de lo que eres tú misma, tú mismo. Y entonces hay que agradecerle a las otras personas, sobre todo si son relaciones difíciles, que nos están espejeando por lo menos que tenemos incongruencias nuestras que ya están gritando por salir. El grito de la otra persona o la frialdad de la otra persona o la inestabilidad de la otra persona o la dependencia o el alcoholismo o las fantasías de la otra persona es un grito a todo pulmón de que en tu carta eso ya no tiene manera de decirte, hazme caso. Tengo que llamar a otro que haga que esta incongruencia se haga enorme y te la pongan en la cara para que voltees a ver. Pero el sistema social en el que vivimos no está hecho para ver la situación así. Lo que quieren es hundirnos en el caos para que nos dividamos y echarle siempre la culpa al otro. El otro tiene la obligación de hacerme feliz. Pues, ¿dónde está escrito eso? Tú tienes que ser este rompecabezas que hice en forma de corazón y no te tienes que salir. Esa es la base del caos. Y si ya pasamos los 40, 45 años, pues debemos de estar muy conscientes de que es imposible cambiar a alguien y de que es imposible encontrar esa media naranja que me va a hacer feliz. O sea, con tantas tensiones internas, ¿cómo esperar? Y además, el otro trae sus tensiones internas y nosotros le vamos a espejear a esa persona también lo que no está resuelto. Cuando nosotros actuamos por impulsividad, sin pensar, en realidad estamos siendo tomados por la energía de la otra persona para espejearlo. Entonces, cuando tú te alteres así, no te sientas mal, estás cumpliendo la misión de reflejarle a la otra persona lo que no quiere ver. Es de ida y vuelta. Y bueno, ya no me dio tiempo, porque ahorita ya son 10 minutos, nomás vamos a hacer una sesión de preguntas y comentarios. Pero, por ejemplo, cuando se analiza la sinastría entre padres e hijos o árboles familiares, también se puede encontrar aspectos de tensión que se heredan entre ellos, ¿sí? O sea, es muy común que, ay, mi familia siempre hay alguien de Virgo o de Tauro, ¿no? O ascendente Tauro, o luna Tauro, o sol Tauro, o ascendente Virgo, sol Virgo. Entonces, ahí algo. Y también se heredan las tensiones, ¿no? O sea, una astróloga muy famosa argentina, pues decía que ella, siendo Piscis, su hija era Tauro, su otra hija era Virgo, y todas ellas tenían conjunción Neptuno, así, cosas así que era como Virgo, Piscis, Virgo, Piscis, Virgo, Piscis, así, todo el árbol era Virgo, Piscis. Entonces, o se heredan las cuadraturas Marte-Saturno, Marte-Saturno, o los aspectos Mercurio-Plutón o Venus-Plutón. O sea, de repente tenemos que analizar las cartas natales de nuestros parientes más cercanos y ahí donde se estén repitiendo patrones de tensión, quiere decir que estamos cargando con una tensión familiar que no está resuelta. Y traemos a alguien que tiene la misma tensión y entonces no es nuestra pareja, es un familiar que está repitiendo el patrón.
Otra cosa que es cada vez, les comento dos cosas más, muy llamativas. Adopciones. Los niños adoptados parecería que son random, pero a veces son todavía más exactos y puntuales que los hijos naturales para resolverle asuntos a otras personas. En alguna otra sesión les puedo dar el ejemplo real de una persona adoptada donde la energía que desprendía esta carta es ni mandada a hacer, era justamente lo que necesitaban astrológicamente. O sea, había unas sinastrías muy potentes. Y el otro caso, que también es como muy desafiante, si nosotros somos conscientes de cómo están construidas las cartas de nuestro árbol familiar, que por ejemplo en mi caso, pues somos mucho de ascendente Escorpio, Tauro, ¿no? O sea, mi hermano es ascendente Tauro, mi prima es ascendente Escorpio, mi otra prima es ascendente Tauro y así nos vamos, ¿no? Entonces, no todos, pero o tienen temas Venus, Marte o Venus, Plutón, o sea, son como otras versiones de los mismos temas. Bueno, pues resulta que probablemente si analizas la carta natal de alguna de tus parejas muy significativas, resulta que estás recreando la relación que tienes con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu tía, con tu abuelo, con tu abuela. O sea, que la carta natal de esa persona, de ese familiar, es muy similar a la de esa otra persona y tú no lo sabes. Eso es súper choqueante, ¿eh? Sobre todo si eres una persona que quiere huir de la opresión familiar y conectas con alguien y resulta que comparas las cartas natales y pues, estás saliendo con tu abuelo. Uy. Entonces, o sea, esto da para... Y bueno, pues también tenemos dos cosas más profundas, que es la carta compuesta, que es la carta de la relación, que eso también es otra cosa. La carta de la relación es cuando se juntan las dos cartas para hacer una sola carta natal, como si fuese un hijo, que es la vida de la pareja. Y ahí es donde se puede ver si la pareja, qué le está dando la pareja a cada uno de los participantes. Un ejemplo, dos personas, esto es un ejemplo real, dos personas que no tienen fuego, pero tienen una relación de mucho tiempo, y dices, pero ¿como de dónde? Si los dos tienen mucha tierra y mucha agua y los dos necesitan fuego, pues ¿como por dónde? Cuando sacas la carta compuesta, tiene un stellium de 6 planetas en Leo. La relación les da fuego a las dos partes. A veces el elemento nace de la relación, no de los participantes. Y no se diga cuando las personas tienen planetas colocados sobre la carta natal, perdón, sobre los nodos de las personas, porque es una relación kármica. Si yo tengo Luna en mi nodo norte, ascendente en mi nodo sur, Marte en mi nodo sur, ese tipo de cosas, que la otra me ponga un planeta sobre alguno de los nodos, también es súper potente. Y eso tiene su ritmo porque son personas que no entran en la relación tan rápido. Probablemente se conozcan hoy y tarden 5 años en empezar una relación y no es sino hasta los 15 o 20 años que andan juntos que la otra persona se abre a la propuesta del nodo, porque así se comportan. Pero son relaciones de lenta cocción. Bueno, ya.